¿Qué vehículo de ahorro intergeneracional le proporciona una mayor rentabilidad al inversor? ¿El sistema público de pensiones o las bolsas globales? Veámoslo. El sistema de pensiones público puede ser analizado como un plan de ahorro y de inversión coactiva. El Estado obliga a cada trabajador a ahorrar mes a mes, año tras año, una determinada cantidad de dinero a cambio de la promesa por parte de ese Estado de recibir, en el momento de la jubilación, una determinada prestación monetaria. El trabajador, por tanto, paga hoy y a lo largo de toda su vida laboral unas determinadas sumas monetarias a cambio de recibir, en el momento de su jubilación, el cobro de otras sumas monetarias. Invierto dinero, coactiva obligatoriamente, para recibir dinero en el futuro. Una especie de rentabilidad o de rédito de la inversión que he venido efectuando de manera coactiva dentro del sistema público de pensiones. Y claro, si podemos interpretar el sistema público de pensiones como un plan de ahorro y de inversión coactivo en deuda pública del Estado, también podemos plantearnos, también podemos investigar cuál es la rentabilidad implícita que ofrece ese sistema público de pensiones. ¿Cuál es la tasa de retorno implícita entre el flujo monetario de pagos que he de efectuar coactivamente a la Seguridad Social y el flujo monetario de cobros que una vez jubilado recibiré de la Seguridad Social? Pues bien, este es el análisis que acaban de efectuar 4 economistas, José Enrique de Besa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, en un informe de reciente publicación titulado Análisis intrageneracional de la generosidad del sistema de pensiones de jubilación español a partir de la muestra continua de vidas laborales de 2022. Y la principal conclusión a la que llegan es la que podemos observar en la siguiente tabla. Si presuponemos que el porcentaje de cotizaciones sociales que recae sobre los salarios y que específicamente va dirigido a financiar las pensiones públicas de jubilación es el 16%, que cada trabajador paga cada mes el 16% de su salario para recibir en el futuro una pensión de jubilación, entonces la rentabilidad implícita que hoy por hoy está proporcionando el sistema público de pensiones equivale al 3,79% anual después de inflación. Si en cambio el porcentaje de los salarios pagado como cotizaciones sociales para financiar la pensión de jubilación fuera del 20%, que es un porcentaje más acercado a la realidad, entonces la rentabilidad implícita del sistema público de pensiones sería del 3,05%. Por consiguiente, grosso modo, podemos decir que hoy por hoy el sistema público de pensiones está proporcionando una rentabilidad promedio anual después de inflación de entre el 3% y el 3,8%. Quedémonos, por ejemplo, en el 3,5%. ¿Es este 3,5% de rentabilidad promedio anual después de inflación mucho o es poco? Pues si lo comparamos con lo que el sistema público de pensiones puede pagar de manera sostenida sin exprimir a los trabajadores en activo, es mucho. En vídeos anteriores ya hemos expuesto cómo a lo largo de las próximas 3 décadas habrá una enorme tensión financiera en la Seguridad Social que se resolverá o recortando pensiones y por tanto rebajando esta rentabilidad implícita, o subiendo de manera muy fuerte las cotizaciones sociales que recaen sobre los trabajadores, minorando por tanto la renta disponible de estos ciudadanos y también su rentabilidad futura, porque si pagan mucho más para recibir en el futuro lo mismo, la rentabilidad implícita caerá. Ahora bien, si lo comparamos con la rentabilidad implícita que proporcionan otros activos, pues entonces este 3,5% después de inflación ya no es tanto. En vídeos anteriores ya expusimos, por ejemplo, que el índice bursátil global MSCI World había proporcionado durante los últimos 44 años una rentabilidad anual promedio después de inflación del 7%. Pero es que además, en otro reciente informe elaborado por el economista Javier Díaz Jiménez para Trade Republic, la plataforma que apadrina este vídeo, informe titulado ¿Qué hay de lo mío? Las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación en España, encontramos
una estimación de cuál ha sido la rentabilidad real del Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil de los Estados Unidos, durante las últimas 5 décadas. Y esa rentabilidad es prácticamente calcada a la proporcionada por el MSCI World. En los últimos 50 años, el Standard & Poor's 500 ha proporcionado como poco una rentabilidad anual promedio del 6,02% y como mucho una rentabilidad anual promedio del 7,05%. Si en lugar de coger una ventana de 50 años, cogemos una de 40 años entre el año 1970 y el año 2023, como poco, cualquier periodo de 40 años que cojamos dentro de esta franja temporal, como poco, el Standard & Poor's 500 ha proporcionado una rentabilidad anual promedio del 5,04%. Y como mucho, en el mejor de los casos, una rentabilidad anual promedio, después de inflación, del 9,25%. Y si estrechamos aún más la ventana y cogemos un periodo de 30 años, en cualquier periodo de 30 años dentro de la franja 1970-2023, como poco, el Standard & Poor's 500 ha proporcionado una rentabilidad media anual del 5,29% y como mucho, en el mejor de los casos, del 8,87%. Es decir, que a grandes rasgos, la rentabilidad promedio después de inflación que han proporcionado los principales índices bursátiles del mundo durante las últimas décadas ha duplicado la rentabilidad que hoy por hoy proporciona la Seguridad Social española. Es verdad, sin embargo, y esto hay que aclararlo, que las rentabilidades después de inflación que acabamos de ver, que han proporcionado históricamente los principales índices bursátiles del mundo, son rentabilidades después de inflación, pero antes de comisiones. En cambio, en la Seguridad Social podemos decir que las rentabilidades están netas de comisiones, aunque tampoco es exactamente así, porque los gastos de gestión de la Seguridad Social se han imputado a los presupuestos generales del Estado y por tanto los pagamos a través de impuestos. Pero en cualquier caso, para volver la comparativa más realista y que sea lo más favorable posible al sistema público de pensiones, habría que deducir de las rentabilidades reales que proporciona la bolsa y que acabamos de estudiar, las comisiones que ha de abonar el ahorrador para poder invertir en estos índices bursátiles y, por tanto, para poder beneficiarse de estas rentabilidades. Si las comisiones anuales de gestión de un fondo que invierte en el MSCI World o en el Standard & Poor's 500 fueran del 1 o del 2%, entonces la rentabilidad anual promedio quedaría reducida al entorno del 6% o del 5%, no diferenciándose ya tanto de la rentabilidad que proporciona el sistema público de pensiones, al menos de momento, porque ya hemos dicho que a medio plazo esa rentabilidad, por un lado, menores cobros de pensiones o por el otro, mayores pagos de cotizaciones sociales, se va a reducir. Pero hoy por hoy, con comisiones del 1 o del 2% sobre el capital gestionado, la diferencia no sería tan abrupta. Ahora bien, también hay formas de invertir en el Standard & Poor's 500, en el MSCI World o en cualquier otro índice bursátil más o menos global y diversificado que no conllevan comisiones de gestión ni mucho menos tan altas. Muchos ETFs pueden tener comisiones por debajo incluso del 0,2%. Es decir, comisiones que apenas tienen impacto en la rentabilidad que le proporcionan al inversor los índices bursátiles. Una forma de invertir en estos ETFs que replican el Standard & Poor's 500, el MSCI World o cualquier otra cartera de acciones relativamente diversificada es a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. En Trade Republic tienes acceso a multitud de ETFs a través de los cuales canalizar tu ahorro a largo plazo, ETFs con comisiones de gestión muy bajos y sobre los que puedes programar una orden de ahorro y de inversión periódica para ir capitalizando mes a mes, trimestre a trimestre o año a año el ahorro que conseguimos amasar y que destinamos al mercado bursátil. Además, aquellos saldos líquidos temporalmente no invertidos, pero mantenidos dentro de la plataforma de Trade Republic, son ahora mismo remunerados a un tipo de interés del 3,56% anual. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic,
sobre los diversos ETFs a los que proporciona acceso, sobre las bajas comisiones de gestión de estos ETFs, sobre sus planes para poder automatizar el ahorro y la reinversión periódica, o sobre el tipo de interés que abona por los saldos líquidos no dispuestos, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. En definitiva, a grandes rasgos, podemos decir que el coactivo sistema de pensiones público está proporcionando hoy por hoy una rentabilidad anual promedio después de inflación que no es sostenible, del 3,5%, y las bolsas globales han proporcionado durante los últimos 50 años una rentabilidad real después de inflación del 7%. En consecuencia, habría sido preferible disfrutar de un sistema privado de capitalización de pensiones antes que un sistema público y coactivo de reparto de pensiones. Pero si hoy por hoy esto no es posible, porque la transición de un sistema a otro es complicadísima y lentísima, es decir, tardaríamos mucho tiempo en completarla, si hoy por hoy esto no es posible, al menos sí tenemos la opción de aquel ahorro que no nos arrebate el Estado vía cotizaciones sociales o vía impuestos, poder destinarlo a adquirir activos que nos suministren una rentabilidad superior a la que el Estado nos está prometiendo. No ya, que también, por si en el futuro las pensiones públicas son recortadas debido a las dificultades financieras del sistema, sino también por si queremos complementar las pensiones públicas que cobremos en el futuro con rentas pasivas procedentes del patrimonio que hayamos conseguido acumular y capitalizar a lo largo de nuestra vida laboral. El Estado gestiona ineficientemente el ahorro que coactivamente nos arrebata, pero está en nuestras manos gestionar de manera más eficiente el ahorro que todavía no nos quita.